Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Una vez más estamos en este bendito lugar para glorificar y bendecir el santo nombre del Señor. Y agradecidos por sus benditas misericordias, por el hecho de estar vivos, saludables, para hablar de su nombre. Es una bendición tan grande poder bendecir sus benditas bondades en gloria. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 1 y 2, y del 9 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 12, 1 y 2, y del 9 al 11. Esta palabra la vamos a leer en nombre del Padre, en nombre del Hijo y su bendito Espíritu Santo. Gloria al Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Ustedes recordarán que a través de la palabra del Señor, Lázaro era un hombre que había muerto de una enfermedad tan grave que le aconteció, pero el Señor, cuando falleció, no estaba al momento de poder estar en su lugar. Sin embargo, el Señor Jesús, después de haber resucitado, en esta escritura se lee esta palabra. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Habían hecho una invitación a Jesús y a sus discípulos, de tal manera de que se presentaba a la hora de la cena en aquel momento oportuno. Y el Señor alcanzó ser invitado por sus benditas bondades en gloria. Y en la invitación que le hicieron, el Señor estaba junto con Lázaro en la cena que le había invitado. Y estaba en ese momento él regocijándose. Me pongo a pensar yo, Lázaro estaba feliz, agradecido por aquel milagro sobrenatural que el Señor te tomó el corazón de resucitar a aquellas personas. Tanto así que ustedes recordarán, su familia decía que él estaba en una condición muy difícil, pero Dios hizo un milagro de resucitarlo. Y en esa oportunidad el Señor llega a la casa de Marta, la familia de Lázaro, que quedaba en Betania. Betania quedaba como a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Todo eso había recorrido el Señor para poder visitar a esa familia. Y estaban sentados a la mesa para comer, para alimentarse, como celebrando una nueva vida, por decir, a Lázaro que le habían resucitado. Y estaban ahí de una manera tan compartiendo la cena que le habían preparado. Pero no solamente estaba Lázaro en ese lugar, muchos se dieron cuenta y se enteraron que el Señor Jesús había llegado a casa de Lázaro. Y la multitud que se había allegado a la casa era una gran
personas que estaban como curiosos, otros para acechar maldad, pero el asunto está que llegaron cerca de la casa donde estaba Jesús en aquella cena que le habían invitado. Gran multitud de judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron no solamente por causa de Lázaro, sino que también para ver al que Jesús había resucitado de los muertos. Aquellas personas estaban enteradas de que Jesús había llegado a la casa de Lázaro. De tal manera de que la muchedumbre que había llegado estaba enterada de que Lázaro había resucitado y quería saber también cómo Jesús había hecho ese milagro. Se habían dado porque ellos se enteraron en un momento oportuno cuando ya Jesús lo había resucitado. Pero acá estaba él con Lázaro resucitado y la muchedumbre enterada llegó a ver qué podían sacar de comentarios de qué manera Jesús lo había resucitado. La resurrección de Lázaro fue un milagro sobrenatural para que la gente comprendiera que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie de ahí, no hay quien salve. Esa fue la única oportunidad que Dios estaba con los discípulos. La muchedumbre llegó como curiosos para ver qué encontraban, para ver qué decían, para ver qué comentaban, y estaban como una forma escandalizada. Y entonces, se lee en la misma palabra, la multitud de los judíos estaban acechando maldad para contra Lázaro. Y leeremos así. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Lázaro había vuelto a la vida de una manera sobrenatural por el poder bendito de Dios, como una confirmación que Jesús tenía poder para dar vida y vida en abundancia. Aquellos acechando de qué manera hacían una cosa para poderle quitar la vida a Lázaro. Nos ponemos a pensar, Lázaro había padecido de una enfermedad. No menciona en la Escritura cuál es la enfermedad que le aconteció, que le causó la muerte. Pero ya había padecido esa enfermedad que le causó la muerte. Y de una manera sobrenatural, aunque la Escritura no menciona o qué pudo haber comentado Lázaro en esos 4 días que estuvo muerto. No da detalles de la Escritura del lugar cuando Lázaro resucitó. Pero sin embargo, aquellos hombres estaban queriendo investigar o indagar qué más acontecimientos había por parte de Lázaro, o qué más iba a comentar, qué había experimentado al haber estado muerto. No da una declaración en la Escritura sobre lo que se está mencionando, pero sin embargo, los principales sacerdotes acordaron dar también muerte a Lázaro. Una circunstancia tan difícil, una situación tan precaria, por decirlo así. No menciona la Escritura si Lázaro estaba enterado y estaban acechando para quitarle la vida. No menciona la Escritura. Pero aquellos sacerdotes habían llegado acechando, tirarle la muerte a Lázaro. De seguro Jesús sabía, porque Jesús conocía los pensamientos de toda la gente de aquel entonces. A Jesús no se les escapaba nada, porque Él también sabía que también estaban acechando para quitarle la vida. Pero en el caso de Lázaro, si se había enterado, podría estar preocupado. Había padecido de una enfermedad y había fallecido. Pero aquí se entera, si es que se dio cuenta, de que estaban tratando de quitarle la vida. Circunstancias tan difíciles que estaba llevando a aquel varón llamado Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En otras palabras, podemos mencionar, la mayor parte de judíos estaban en el judaísmo, aplicando en aquellos tiempos, viviendo bajo la ley. Y ellos tenían conocimiento rotundo de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, cuando Moisés hablaba de todas las cosas que había que guardar. Pero en este momento oportuno,
estaban acechando cómo quitarle la vida a Lázaro. Y Jesús sabía las acechanzas de aquellas personas. A él no se le escapaba ningún detalle de lo que Jesús estaba haciendo y los demás que estaban tramando para quitarle la vida a Lázaro. El Señor Jesús no menciona ninguna palabra aparte de esto, pero de cierto estaba seguro de lo que estaban acechando. Porque Jesús había ganado bastante terreno. Había liberado a muchas personas poseídas por demonios, a personas que estaban con situaciones muy difíciles, los había sanado. En una oportunidad, camino a Naín, resucitó al hijo de la viuda en ese lugar. Tocó el féretro y aquel joven resucitó y se lo dio a la madre para que pudiera contemplar. Y toda la gente quedó asombrada de la manera sobrenatural que Jesús tocó el ataúd. El joven se incorporó y se lo dio a la madre vivo. Yo no sé, y todos se espantaron. Se lee en la bendita palabra de Dios, de la manera sobrenatural que ya iba camino a la sepultura y Jesús lo resucita y se movió a misericordia para favorecer a aquella viuda que solamente tenía su hijo único. El Señor se mueve a compasión, el Señor se mueve a misericordia y hace un favor inmerecido resucitando al hijo de la viuda de Naín. Aquella mujer por haber sentido regocijada al ver a su hijo resucitado y poder tener una vida muy agradecida con el Creador de haber hecho esa cosa tan sobrenatural para glorificar el bendito nombre del Señor. Encontrarán también de una muchacha que tenía como una edad de 12 años. Jesús dijo, duerme. Y todos se burlaban cuando él decía, duerme. Pero muchos sabían que estaba muerta. Pero viendo Jesús todo aquello, llegó donde la familia de la joven que había fallecido. El Señor Jesús hizo todo un milagro de resurrección para la gloria de su nombre. Por todas esas cosas que Jesús había hecho, aquella gente, los judíos, estaban acechando no solamente darle muerte a Jesús, sino que también darle muerte a Lázaro. Porque el número de los seguidores de Jesús se iba creciendo y los milagros y lo sobrenatural eran para bendecir el santo nombre de Jesús. En estos tiempos, Dios te ha dado promesa de vida eterna, una resurrección para estar en las moradas eternas, viviendo con Jesús. Hay algo bien importante que quiero mencionar, que el Señor siempre se ha movido a misericordia a favorecer a la humanidad por sus benditas bondades. Y Él menciona en Mateo 8, 11, y dice así, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bendita promesa para aquellos que creemos en el Señor Jesús. Bendita misericordia. Estos tiempos está presto Dios siempre a extender su mano de compasión, su misericordia para aquellos que quieren aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, con la promesa de vida eterna. Por eso Dios está presto a bendecir a muchos con esa promesa, para aquel que quiera aceptar a su Hijo como su único y suficiente Salvador y esperar a su redención para vivir eternamente con Él. Gracias a Jesús por extender tu mano de misericordia, Dios, y por bendecir a muchos que han creído en ti, que fuera de ti no hay quien salve. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, por extender tu mano de compasión a favor de muchos que aceptan tu bendita misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Padre Santísimo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, bendito Dios, en este hermoso momento.